¿Qué es una economía de tipo keynesiano? Muchos de los gobiernos son encasillados en que fulanito, suponete Ilia, llevó adelante políticas keynesianas. Lo hizo también Alfonsín y en algún momento hasta Carlos Saúl Menem durante la primera etapa de su gobierno en lo que se conoció con el nombre del Plan Bunge-Born. Ahora, ¿qué quiere decir ser un político que aplique políticas keynesianas? Obviamente, el origen de esta frase viene el John Keynes, que es el padre de la macroeconomía, que en 1929, 1930, durante el desarrollo de la crisis del 29, del crack de la bolsa de Estados Unidos, empezó a buscar las formas en que se podía solucionar esta crisis que había generado tal ola de desempleo en Estados Unidos y en Europa en general, y que no se podía resolver. Entonces empezó a cuestionar y creyó que las teorías liberales, que eran las que llevaban adelante la economía, la economía global en esos años, no podía resolver por sí sola las condiciones de crisis macroeconómica. De esta manera empezó a pensar que era el Estado el que tenía que intervenir de manera práctica y de manera importante en la economía de un país. La idea clave de Keynes era que el Estado tenía que morigerar, atenuar los ciclos económicos. Nosotros sabemos que un ciclo económico es la variación de un Producto Bruto Interno durante un periodo de tiempo determinado. Esos ciclos, si son dejados al libre mercado, se producen altos crecimientos, momentos de euforia, donde crece el Producto Bruto Interno y llegado un momento aparece alguna situación, generalmente una crisis financiera, que genera una caída brusca del PBI, con el consecuente desempleo. Y la economía por sí sola no se podía solucionar. Entonces, ¿qué propone Keynes? Propone su función de demanda agregada, que es igual a la sumatoria de consumo más inversión más gasto público más las exportaciones netas, y que tenía que aprovechar todas las herramientas que tuviera de acuerdo a esa función para atenuar los ciclos económicos. Es decir, cuando estábamos en un momento de profunda crisis, como era la del 29-30 y años posteriores, el Estado tenía que aumentar la demanda agregada a través de la intervención, por ejemplo, a través del aumento del gasto público. Pero también él sostenía que en el momento en que esos ciclos económicos aumentase demasiado el nivel de producción, también el Estado tenía que intervenir para morigerar, es decir, para disminuir el crecimiento económico. Y al atenuarlo generaba una situación de menos desconfianza del mercado. ¿Cuáles son las tres ideas fundamentales del keynesianismo? Primero, que existen fallas de mercado. Esas fallas de mercado hacen que del lado de la oferta se trate de conseguir alguna ventaja por encima de lo esperado, por ejemplo, y que el Estado tiene que intervenir para tratar de disminuir las condiciones que generan esas fallas de mercado. Segundo, que los precios y en particular los salarios reaccionan de manera lenta, más lenta, a las variaciones de la demanda agregada, con lo cual no se produce ese efecto virtuoso al corto plazo de que si, por ejemplo, disminuye la actividad económica, van a disminuir los salarios y se va a reajustar la economía. Eso no pasa inmediatamente, demora demasiado tiempo. Y tercero, que en realidad estas disminuciones de la demanda agregada no influyen en los precios al corto plazo, sino que influyen en el Producto Bruto Real. Los keynesianos creían que los precios en realidad eran bastante rígidos y que lo que se ajustaba era por el lado de la cantidad de bienes producidos y no por el precio de los mismos. Entonces Keynes hablaba de dos herramientas que podía utilizar un ministro de Economía para influir sobre la demanda agregada. Uno era la política fiscal, donde hablaba que en el momento de crisis tenía que aumentar el gasto público. No le daba mayor preponderancia o no le daba mayor importancia, como sí hacían los liberales, al tema del equilibrio presupuestario del Estado como factor determinante más luego en la economía. La segunda herramienta que él consideraba que había que utilizar era la política monetaria, por supuesto, y en particular la tasa de interés. Entonces, por ejemplo, si quería reactivar la economía, lo que tenía que suceder es que se bajaba la tasa de interés para incentivar a la inversión.
y viceversa. Y lo que sostenía claramente Keynes era que, y el keynesianismo en general, es que el Estado debía intervenir para modificar el corto plazo, y hablaba de su frase que, en definitiva, si tenía que esperar que el mercado actuase, eso iba a ser a largo plazo, y a largo plazo íbamos a estar todos muertos. De esta manera, las ideas keynesianas, más allá de la interrupción de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, tuvieron éxito hasta la década del 70, donde este modelo, el modelo de la utilización del gasto público como herramienta, se agota, producto del exceso, entre otras cosas, de gasto público en países centrales como por ejemplo Estados Unidos, y en 1971 sabemos que se termina, con las declaraciones de Richard Nixon, se termina el dólar convertible, lo cual hace que toda la teoría keynesiana se caiga y se busquen otras ideas, ¿no? Pase de moda, te iba a decir. Las ideas que se buscan son nuevas ideas liberales, donde aparece, representantes en la década del 80 como Margaret Thatcher o Ronald Reagan, que buscan en nuevas ideas liberales la realidad de volver al mercado. O sea, siempre como la historia siempre conserva esta situación de ser cíclica, ¿no? Y entonces se eliminan un poco las teorías keynesianas de la intervención del Estado por los malos resultados que se habían obtenido por el exceso de intervencionismo y el gasto público excesivo, y se vuelven a estas ideas liberales. Estas ideas liberales liberan mucho el mercado, ¿no? Con distintas herramientas. Si querés profundizar, te dejo un par de videos de que hablo específicamente de la desregulación del sistema financiero, pero tienen un momento de crisis nuevamente en el 2007-2008 con la crisis inmobiliaria, se conoció con ese nombre, pero que en realidad tiene su origen en el sistema financiero y en la falta de regulación del mismo. Producto de esta gran crisis de la cual no se podía salir, se vuelven a tomar las ideas de Keynes ya muerto por supuesto, y se trata de hablar de la intervención del Estado. De hecho, de la crisis del 2008 se sale a través de la intervención del Estado, de los distintos estados, en particular del Estado norteamericano. La intervención en el mercado, una intervención keynesianista, que evitó que se cayera todo el sistema financiero. A partir de ese momento, los nuevos keynesianistas están tratando de insertar la mejor comprensión de cómo funciona el sistema financiero para tratar de encontrar algún equilibrio entre el liberalismo y dejar que el mercado fluctúe libremente, y el keynesianismo, que termina más tarde o más temprano en un exceso de intervención del Estado. Espero que te haya sido clara esta pequeña explicación, y por favor dejame un like en el video si te sirvió para algo, y nos estamos viendo en próximas ediciones. Adiós.